Descubre 15 lecciones inspiradoras de estoicismo que transformarán tu vida de manera inesperada. El eco de su voz se perdía entre los murmullos de sus estudiantes que apenas prestaban atención. Miguel, profesor de historia en una universidad de un pequeño pueblo hispano, sentía cómo la indiferencia de su audiencia lo aplastaba día tras día. A los 38 años, su pasión por la enseñanza se volvía un eco sordo. Se pasaba las noches preparando clases, soñando con despertar conciencias, pero se enfrentaba a la dura realidad de un salón de clases donde los teléfonos móviles tenían más peso que sus palabras. La sombra de su hermano, un abogado admirado en la ciudad, lo seguía implacablemente, profundizando el vacío en su corazón y alimentando sus inseguridades. Un día, la vida de Miguel dio un giro inesperado. Su abuela, su faro en la oscuridad, falleció. Mientras organizaba sus cosas en la casa familiar, encontró un viejo diario escondido entre sus pertenencias. Con manos temblorosas, lo abrió. Las letras, aunque desgastadas, parecían hablarle directamente, resonando con su lucha interna. Las enseñanzas estoicas de su abuela comenzaban a entrelazarse con los propios desafíos de Miguel. «Acepta lo que no puedes cambiar», susurraban las páginas. Pero su lucha era palpable. Quería ser visto, querido, validado. En su deseo de reconocimiento había olvidado por qué amaba la historia, para inspirar a otros a pensar. Con cada lección que leía, algo despertaba dentro de él. Decidió implementar un nuevo enfoque en sus clases, un estilo que desafiaba lo convencional. Sin embargo, la administración universitaria se opuso. La resistencia se percibía en el aire, y Miguel se sintió cada vez más acorralado. Sus colegas comenzaron a murmurar por lo bajo, sumidos en la controversia que su hermano había desatado con un artículo que cuestionaba la validez de su enfoque educativo. La presión era abrumadora, como un peso en su pecho que le impedía respirar. ¿Debo seguir luchando por lo que creo o ceder ante el poder establecido?, se preguntaba en silencio. Sus pensamientos eran una tormenta de dudas. Recordada una frase de su abuela: «La valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él». Pero la angustia lo envolvía. La idea de enfrentarse a la administración le provocaba una mezcla de determinación y terror. ¿Qué pasaría si se quedaba solo? ¿Y si era desterrado por desafiar el status quo? Un sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La tensión creció en su pecho como una flama voraz. Cada día que pasaba sin tomar una decisión se sentía como una derrota. Siempre había sido el hermano de alguien exitoso, pero ahora él quería ser Miguel, el profesor que inspira. Justo cuando la montaña de ansiedad parecía insuperable, una revelación inesperada surgió en su mente. La verdad de su legado familiar estaba oculta en la sombra de la figura de su hermano. ¿Sería capaz de desenterrar esa verdad y reclamar su lugar? Mientras sus pensamientos se agitaban, el momento decisivo se acercaba. Todos podían sentirlo. Miguel sabía que el futuro de su vida académica y el honor de su familia podía depender de las decisiones que tomaría en breve. Lo que aún no sabía era si tendría el coraje suficiente para enfrentar no solo a la administración, sino a sus propios miedos profundamente arraigados. La historia de su vida estaba en juego, y el desenlace estaba a punto de revelarse. Miguel se sentó en su escritorio, las hojas del diario de su abuela esparcidas a su alrededor.
Tras muchos días de estudio, había comenzado a notar patrones en sus escritos. La manera en que ella enfrentaba la adversidad era un reflejo de lo que él necesitaba hacer en ese momento. Decidió que no podía permitir que el miedo comunicara su futuro. Era imprescindible que se preparara para confrontar a la administración. Así que se levantó, se vistió con cuidado y decidió que iba a pedir una reunión con el decano. Caminó por los pasillos de la universidad mientras la incertidumbre lo asediaba. A cada paso, las palabras del diario resonaban en su mente. La vida no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede. Sabía que debía actuar, pero la idea de ser rechazado o mal interpretado lo paralizaba. La oficina del decano estaba adornada con trofeos y fotos que documentaban su éxito académico. Miguel se sintió pequeño mientras esperaba. Las paredes estaban impregnadas de logros y él mismo se cuestionó en silencio. ¿Puedo pertenecer aquí? ¿Tengo el derecho de desafiar el sistema? Finalmente, el decano lo recibió. Miguel introdujo su propuesta con nerviosismo, explicando cómo su nuevo método podía reavivar el interés de los estudiantes en la historia. Sin embargo, la respuesta fue rápida y contundente. Este estilo no se alinea con nuestra filosofía educativa, Miguel. Las tradiciones están diseñadas para mantener un estándar de calidad. Las palabras del decano fueron como un golpe. La frustración se acumuló en su interior y, a pesar de sus temores, una chispa de determinación comenzó a encenderse. «Sé que las tradiciones tienen valor», respondió, «pero el aprendizaje debe ser dinámico. Intentemos ver esto como una oportunidad para evolucionar, y no como una amenaza a la calidad». Existía una fuerza dentro de él que no había reconocido antes. Había decidido que no podía seguir siendo solo el hermano del abogado famoso, ni el profesor que se dejaba llevar por opiniones ajenas. La conversación continuó con tensiones y desacuerdos, pero Miguel abandonó la oficina del decano con algo nuevo, un propósito. Aún no había ganado la aceptación, pero había aterrizado con una estrategia calculada en mente. Decidió que presentaría un pequeño taller para los estudiantes, enfocándose en el método que había descubierto en el diario. Sería un foro voluntario para aquellos que realmente estuvieran interesados. A medida que organizaba este taller, sentía apoyos inesperados. Varios estudiantes comenzaron a mostrar interés genuino, impulsando su energía. Su propuesta, antes vista como una locura, parecía tener un eco. Se dio cuenta de que su deseo de inspirar se estaba convirtiendo en realidad, aunque fuera con un grupo pequeño de individuos que buscaban algo más que la rutina académica. Sin embargo, a medida que organizaba este taller, sentía apoyos inesperados. Varios estudiantes comenzaron a mostrar interés genuino, impulsando su energía. Su propuesta, antes vista como una locura, parecía tener un eco. Se dio cuenta de que su deseo de inspirar se estaba convirtiendo en realidad, aunque fuera con un grupo pequeño de individuos que buscaban algo más que la rutina académica. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del taller, nuevos retos surgieron. Sus colegas empezaron a cuestionar su profesionalismo y los rumores se propagaron rápidamente. «¿Y si el taller fracasa? ¿Qué dirán de ti?», se repetía en su mente. Esta oración, que había creído condenatoria, empezó a transformarse. ¿Y si triunfa Miguel? Aquella idea creció hasta convertirse en su motivación. Cuando finalmente el día llegó, Miguel se plantó en el aula con la mirada fija. Exhaló profundo, sintiendo el peso de las expectativas sobre él. Había un par de estudiantes en la sala, sus ojos llenos de curiosidad. Miguel miró esa pequeña audiencia y por primera vez en años sonrió. Porque empezó a entender, el verdadero reconocimiento no vendría de la aceptación institucional, sino de ser fiel a sí mismo y a su pasión por la enseñanza. En esos momentos comprendió que su viaje apenas comenzaba. La profesora que había criticado su método pasó mirando y el asombro en su rostro fue el último empujón que necesitaba. Pero el verdadero desafío lo esperaba en el horizonte, la respuesta de la administración una vez que el taller hubiera concluido. Ahora, el desafío era felizmente claro. ¿Podría defender lo que había comenzado, aún frente al riesgo de perder todo lo que sabía?
La historia de Miguel estaba tejida en un cruce de caminos, y en aquel instante supo que estaba listo para elegir el suyo. Miguel respiró hondo mientras se preparaba para la sesión de hoy. Había por fin tomado las riendas de su enseñanza. Su mente, antes inquieta, ahora se sentía más clara. Aquel taller no solo era un espacio para compartir conocimiento, sino también una oportunidad de redescubrir su propia voz. Se dio cuenta de que cada palabra en el aula se convertía en un ladrillo en la construcción de su identidad profesional. Mientras hablaba sobre la historia de su abuela y su perspectiva sobre la adversidad, notó que los rostros de los estudiantes reflejaban atención sincera. Escuchó sus risas, sus murmuros de curiosidad ante un enfoque distinto. Sentía que el aula se llenaba de una energía inusual. Era como si cada uno de ellos estuviera respondiendo a un eco olvidado de su propia curiosidad. Su metodología estaba dando resultado. Sin embargo, en su interior, una batalla seguía librándose. El eco de la desaprobación del decano resonaba fuertemente. Miguel sabía que, tras el éxito del taller, el siguiente desafío no se haría esperar. Tendría que regresar a la oficina del decano para presentar sus resultados. ¿Estaría preparado para defender su enfoque ante el mismo sistema que había cuestionado? Al finalizar el taller, un estudiante se acercó a Miguel, su entusiasmo palpable. «Esto fue diferente», comentó, casi con reverencia. «Hay un mundo nuevo en la historia, uno que no había visto antes». Aquella frase encendió un fuego dentro de Miguel. Era un recordatorio de que su propósito iba más allá de cualquier desafío administrativo. Era sobre despertar el potencial en otros. Su determinación crecía, y con cada nuevo reconocimiento se hacía más fuerte su convicción de que lo que había comenzado no podía ser ignorado. Durante la semana siguiente, el éxito en el taller se divulgó por la universidad. Sin embargo, también lo hicieron los murmullos de escepticismo. El mismo profesor que había sido su mayor crítico forzó a Miguel a un mano a mano en la cafetería. «No entiendo cómo crees que esto es pedagógicamente válido. Las emociones no tienen cabida en la enseñanza». La respuesta de Miguel fue inmediata. «Pero la historia está llena de emociones. ¿No es nuestro deber como educadores conectarlas con nuestros estudiantes?». No obstante, después de esa confrontación, la inseguridad volvió a instalarse en su mente. ¿Es posible que lo que consideraba verdad fuese solo una ilusión? Recordó lo que había leído en el diario de su abuela. Una adversidad traza el camino del héroe. Tal vez su desafío era enfrentarse no solo al sistema, sino también a sus propias dudas. Tras una noche inquieta, Miguel decidió que su siguiente paso debía ser el análisis de datos del taller. Recopiló comentarios de los asistentes y se preparó para presentar una propuesta fundamentada. La labor no era únicamente demostrar logros a la administración, sino consolidar su confianza interna. Estaba convencido de que aquello podía revolucionar no solo su carrera, sino también la forma en que los estudiantes se relacionaban con la historia. Al llegar el día de su presentación ante el decano, Miguel sintió la presión de un volcán a punto de erupcionar. Al abrir la puerta de la oficina, sus manos temblaban levemente. Había trabajado arduamente para reunir los datos, pero en su interior aún reinaba el miedo. Enfrentaría al decano con la claridad de un hombre que ha encontrado su voz, pero también con la incertidumbre que lo acompañaba. Al finalizar el taller, «Hoy es el día», se repetía en su mente. Era el momento decisivo. Tenía que demostrar que lo imposible podía hacerse posible. La mirada del decano lo atravesó como un rayo, esperando respuestas. Y Miguel, con el corazón latiendo con intensidad, comenzó a hablar. Pero una pregunta inesperada del decano lo detuvo en seco. «¿Pero realmente crees que esto puede cambiar algo más allá de un simple taller?» Consciente de que su propia motivación estaba en juego, Miguel supo que no podía retroceder. Había llegado el momento de enfrentar no solo al decano, sino también a su propio temor de no ser lo suficientemente bueno. Ahora todo dependía de su respuesta, y la fragorosa batalla por su futuro comenzaba. Miguel sintió el sudor frío recorrer su espalda al escuchar la pregunta del decano.
La incertidumbre se palpaba en el aire, y aunque su mente se debatía entre una respuesta impulsiva y la necesidad de reflexionar, un resquicio de determinación comenzó a abrirse paso entre sus dudas. La visualización de los rostros de sus estudiantes, llenos de interés y emoción, se convirtió en su ancla, un recordatorio de que lo que jugaba en esta partida era algo más grande que él. Creo que cada herramienta educativa, resolvió finalmente, tiene el potencial de cambiar vidas. Las emociones son el motor de la historia, y al ignorarlas restamos poder a lo que sabemos. Si podemos conectar con lo que los estudiantes sienten, no solo enseñamos, sino que también inspiramos. El decano lo miró fijamente, como si calibrara la validez de sus palabras. Miguel sintió cómo una corriente de adrenalina fluía por sus venas. Había comenzado a liberar la palabra que temía pronunciar, un acto de valentía que sentía cada vez más vital. Esto no es solo un taller, continuó, encontrando en su voz una mayor firmeza. Es el inicio de un enfoque que puede revolucionar cómo entendemos la educación. Las emociones son los hilos que tejen nuestra experiencia humana, y al ignorarlas perdemos la esencia misma de contar historias. La conversación se movió hacia datos y resultados. Miguel tenía listo un análisis de encuestas y testimonios que reflejaban un impacto real en sus estudiantes. Cada gráfico y cada cita representaban no solo su trabajo, sino su convicción de que la historia era un puente, no un jarro de piedras. Al exponerlo, se sintió como un arquitecto erigiendo un edificio sólido a partir de fundamentos que antes parecían frágiles. Sin embargo, en su interior había un eco persistente. ¿Sería suficiente una presentación bien fundamentada para cambiar la opinión del decano? ¿O quizás el desafío era más sutil, conquistar el miedo que lo acompañaba desde su primer día como docente? Mientras la reunión avanzaba, la dinámica cambió. El decano empezó a mostrar interés genuino, preguntando no solo por los resultados, sino por su proceso de reflexión. Se dio cuenta de que iba más allá de una simple evaluación administrativa. Era un reconocimiento a la validez del enfoque que Miguel había llevado a cabo. Esta revelación hizo que la confianza de Miguel creciera, como una planta liberándose del peso de la tierra que la sepultaba. Al final de la reunión, el decano le ofreció una expresión que Miguel no había visto llegar. Era un cruce de sorpresa y respeto. Con un simple «podemos discutir más sobre esto», el decano abrió una puerta que Miguel había considerado cerrada. Al salir de la oficina, la presión en sus hombros se disipó un poco, pero una nueva ansiedad se instaló en su corazón. Sabía que esto era solo el comienzo. La guerra interna con su propia valía no había hecho más que intensificarse. Había dado un paso, sí, pero ¿sería capaz de mantener esa valentía frente a críticas futuras? Los días siguientes en la universidad se llenaron de conversaciones sobre su propuesta. Algunos de sus colegas mostraron interés, mientras que otros se aferraron a una resistencia casi visceral. Miguel llegó a la conclusión de que ganar aliados era crucial, pero más importante era mantener su propia voz firme ante las adversidades. Era evidente que su curso no sería un camino de rosas, tendría que prepararse para más conflictos, más dudas. Mientras revisaba sus notas por la noche, la frase de su abuela resonó con mayor claridad. Una adversidad traza el camino del héroe. Estaba comenzando a darse cuenta de que cada desavenencia, cada crítica, era una oportunidad disfrazada para reafirmar su propósito. Sin embargo, una pregunta persistente seguía acurrucándose en su mente, como una sombra que se niega a irse. ¿Cuál sería el siguiente paso que debería tomar para sostener su propio crecimiento y no rendirse ante el desafío de transformarse? Con la mente en ebullición, Miguel sabía que debía actuar, pero no tenía claro cuál sería su próximo movimiento. Entonces, un pensamiento iluminó su mente. Quizás debía desafiar la manera en que se percibía a sí mismo como educador. Y así, mirando al futuro incierto, Miguel se preparó para un viaje que lo llevaría incluso más allá de sus propias expectativas. Sin embargo, el momento de la verdad se acercaba a pasos agigantados.
y cada decisión que tomara podría llevarlo a un destino inesperado. ¿Sería capaz de encontrar donde se alzaba su verdadera fortaleza? Miguel despertó una mañana decidido a trazar un nuevo rumbo en su desarrollo personal. La voz de su abuela aún resonaba en su mente, impulsándolo a enfrentar las adversidades. Tenía claro que debía explorar nuevas formas de fortalecer su enseñanza y a sí mismo. Entonces decidió que el estoicismo sería su guía, la filosofía de resiliencia que siempre había admirado de lejos. Inició su jornada con la lectura de obras de grandes filósofos estoicos como Epicteto y Marco Aurelio. Cada página le ofrecía no solo reflexiones, sino también herramientas prácticas para lidiar con su creciente ansiedad y las críticas en su entorno académico. Con cada lección, se percataba de que el estoicismo no era solo una filosofía antigua, sino una forma de vida aplicable a su realidad contemporánea. La primera lección que se quedó grabada en su conciencia fue aquella sobre la aceptación de lo que no podía controlar. Miguel entendió que no podría cambiar la mentalidad de sus colegas de la noche a la mañana. Esa revelación le permitió soltar un peso que había llevado durante semanas. En lugar de abrumarse por su resistencia, comenzó a enfocar su energía en construir relaciones sólidas con aquellos que apreciaban su enfoque. La siguiente lección le recordó la importancia de la autodisciplina. Sabía que debía crear espacios para la reflexión y la planificación. Se comprometió a dedicar cada semana un momento para evaluar su progreso, estableciendo metas realistas y desglosando sus objetivos en pasos manejables. Esta estrategia no solo mejoró su enfoque en el aula, sino que también le proporcionó una sensación de control sobre su desarrollo. Mientras se sumergía más en estas enseñanzas, comenzó a integrar ejercicios de visualización en su rutina diaria. Imaginaba cómo sería el impacto de su curso en sus estudiantes, proyectando la emoción y el interés que deseaba ver en el aula. Este ejercicio no solo avivó su pasión por la enseñanza, sino que lo empoderó a cerrar la brecha entre su visión y la realidad. No obstante, a medida que su autoconfianza crecía, también lo hacía el desafío interno. Una noche, tras un intenso día en la universidad, se encontró con su propio reflejo en el espejo. ¿Era suficiente con solo aprender? Se planteó si realmente estaba dispuesto a desafiar las normas establecidas y convertirse en una voz transformadora en su comunidad académica. Aquel pensamiento lo hizo estremecer. La idea de una posible confrontación con sus colegas, aquellos que no verían el valor en su enfoque, lo asustaba. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, planeó una presentación en la que fusionaría su conocimiento del estoicismo con su propuesta innovadora. Quería demostrar cómo ambos podían coexistir en el aula. Sería un desafío no solo para sus colegas, sino también para él mismo, ya que esa presentación lo posicionaría en el centro de un posible conflicto. Mientras organizaba sus ideas, se dio cuenta de que el estoicismo no promocionaba la conformidad, sino la acción valiente ante las adversidades. Miguel sabía que tenía que ser honesto consigo mismo y con sus principios si quería lograr algo significativo. En un momento de claridad se reafirmó. Estaba listo para enfrentar cualquier reacción, porque al final del día lo que importaba era la conexión que lograba establecer con sus estudiantes. Sin embargo, mientras se preparaba para ese desafío, una advertencia temblorosa surgió en su mente. Se preguntó qué pasaría si su esfuerzo resultara, como tantos otros, en críticas implacables. ¿Estaba realmente preparado para las consecuencias de su decisión? La ansiedad resonó en su pecho, y se sintió tentado a dar un paso atrás. En ese instante, comprendió que el verdadero miedo reside no en la opinión de los demás, sino en la pérdida de su autenticidad y propósito. Con esa revelación, Miguel se quedó mirando su propio reflejo, decidido a mostrar no solo su visión, sino también su fortaleza interior. Mientras la fecha de su presentación se acercaba, la incertidumbre se convertía en un motor para su crecimiento. Así, con una mezcla de nervios y anticipación, entendía que este paso definiría su camino. No solo sería una batalla por su propuesta, sino también por su propia identidad como educador.
¿Podría realmente avanzar hacia la transformación que tanto anhelaba? ¿O sucumbiría a las sombras de sus propias dudas? La respuesta se acercaba, y Miguel se preguntaba si estaba listo para entrar en combate con sus miedos más profundos. Miguel despertó esa mañana con una energía renovada, impulsado por el propósito que se había forjado en su mente. La inquietud previa a su presentación era reemplazada por una creciente curiosidad. ¿Qué pasaría si su enfoque lograba conectar con sus colegas? Era un riesgo, pero sabía que la posibilidad de un cambio real superaba los temores que aún le acechaban. Se sentó a su escritorio, rodeado de libros y notas que había recabado en su preparación. Las páginas de sus lecturas estoicas estaban desgastadas, cada frase simbolizando una nueva idea que había asimilado. Mientras hacía su revisión, un pensamiento lo golpeó con fuerza: el valor de la acción. No bastaba con aprender. El conocimiento debía ser dinámico, debía transformar la manera en que se relacionaba con su entorno. Con cada repaso de sus ideas, sus palabras empezaron a tomar forma. Decidió incluir ejemplos de su propia experiencia como educador, ilustrando cómo el estoicismo había moldeado su comprensión del aprendizaje y la enseñanza. Esto no era solo teoría, era la historia de su vida y su lucha por encontrar su lugar en un mundo que no siempre había sido amable. La vulnerabilidad se convirtió en su aliada, lo que significaba que compartiría sus fracasos también, no solo sus éxitos. La autenticidad se sintió como una poderosa arma. Al avanzar, Miguel se encontró negro, asimilando cómo su crecimiento también había estado encerrado en la sombra de las expectativas ajenas. Tenía que liberar su voz a pesar del juicio. Era un dilema. Una parte de su ser anhelaba la aceptación, mientras que otra lo instaba a desafiar la norma. Al reflexionar sobre esto, recordó a Marco Aurelio, quien había enfatizado que el verdadero valor reside en ser fiel a uno mismo. Esta idea lo reconfortó y lo hizo sentir menos aislado en su lucha. Justo antes de finalizar su presentación, hizo una última revisión. La estructura estaba clara, las ideas bien organizadas, y al hablar en voz alta frente al espejo, podía escuchar el eco de lo que había trabajado. Sin embargo, todavía le quedaba la pregunta en el aire. ¿Su mensaje sería recibido con mente abierta? Cada vez que pensaba en sus colegas, la ansiedad regresaba, pero en lugar de permitir que eso lo paralizara, decidió usarlo como combustible. Tomó un respiro profundo y visualizó un escenario positivo, en el que sus palabras resonaban, donde habría un diálogo, no solo una confrontación. El día de la presentación llegó, y con cada paso hacia el aula practicaba un mantra en su mente: «Soy el dueño de mi voz». La sala estaba llena, y la expectación se palpaba en el aire. Los rostros serios de sus colegas no le generaban miedo, sino un desafío gratificante. Sabía que tenía una misión que cumplirse, algo que no solo cambiaría su historia, sino que podría resonar en la comunidad. Al iniciar, las primeras palabras fluyeron. Explicó cómo el estoicismo podría entrelazarse con sus métodos pedagógicos, desafiando a sus oyentes a considerar nuevos caminos. Notó miradas escépticas, pero también algunas de curiosidad. A medida que avanzaba, el murmullo de incertidumbre se transformaba en atención. Parecía que comenzaba a abrirse un espacio para el diálogo. Sin embargo, un momento de tensión llegó cuando uno de sus colegas más críticos intervino, levantando dudas sobre la viabilidad de su propuesta. La sala se llenó de un silencio expectante. Miguel sintió cómo la tensión se acumulaba en su pecho, pero con un impulso estoico se enfrentó a la oposición. «Entiendo tus dudas», contestó, «pero reconozcamos que el cambio no es fácil, pero vale la pena». En ese instante comprendió que, independientemente de la respuesta que recibiera, había dado un paso hacia la autenticidad, y, aunque el resultado era incierto, había hecho visible su voz. Mientras la discusión continuaba, Miguel sintió que las dudas que había enfrentado antes pesaban mucho menos. Se dio cuenta de que estaba en un camino de transformación no solo para sí mismo, sino para quienes lo rodeaban. En ese momento, la incertidumbre se convirtió en oportunidad.
A medida que la presentación avanzaba, Miguel se dio cuenta de que estaba inaugurando un capítulo nuevo en su vida profesional, y en ese instante un pensamiento repentino lo asaltó. ¿Y si su esfuerzo era solo el comienzo de un viaje más profundo que conllevaría aún más conflictos y desafíos que siempre había temido? La respuesta a este dilema surcaría nuevas emboscadas en su búsqueda. La sala permaneció en un frenesí, cada reacción generando una energía casi palpable. Pero a través del eco de los debates y los cuestionamientos, Miguel sabía que este era solo el primer round en una contienda mucho más vasta. ¿Sería capaz de mantener la valentía necesaria para continuar enfrentando la resistencia que vendría, incluso si su propuesta no era aceptada de inmediato? El verdadero desafío apenas empezaba a desdibujarse ante él, y con cada comentario de sus colegas, la pregunta se hacía más apremiante. ¿Podría realmente forjar su camino sin perder su identidad en el proceso? Miguel salió del aula con una mezcla de adrenalina y reflexión. Las palabras de su colega crítico aún retumbaban en su mente, pero en lugar de desanimarse, las utilizó como un faro. Comprendía que su camino hacia la autenticidad no sería una línea recta, sino un terreno lleno de desafíos y aprendizajes. Eran las primeras horas de la tarde, y el fragor de las discusiones seguía en su cabeza. Se sentó en un banco del parque cercano, el murmullo del viento acompañaba su meditación. Era hora de esta introspección. Comprendía que estaba en una encrucijada, su valor había sido puesto a prueba, pero el verdadero trabajo comenzaba una vez que apagaban las luces del aula. Miguel sacó su cuaderno, un fiel compañero en sus momentos de dicotomía personal. Sabía que debía poner en orden sus pensamientos, no solo sobre la presentación, sino sobre su carrera en general. Por un momento sintió la presión del papel en blanco, ese reflejo de sus miedos y expectativas. Sin embargo, se obligó a escribir. Listó sus temores, sus anhelos, lo que había aprendido y lo que aún necesitaba desarrollar. Una de las lecciones más poderosas que había extraído de las enseñanzas estoicas fue la capacidad de enfocarse en lo que podía controlar. Al escribir, se sintió más ligero, como si cada palabra absorbiera parte de las tensiones que lo habían acompañado. Contar con el apoyo de otros es valioso, pero depender de su aprobación puede ser una trampa, escribió. Al revisar esa frase, se dio cuenta de una verdad cruda. Había anhelado durante tanto tiempo la validación ajena que había olvidado cultivar su propia confianza. Sus colegas eran parte de su vida profesional, pero no debían definir su valor. Esa revelación lo iluminó. El verdadero reconocimiento debía surgir de su interior. Pronto miró hacia el horizonte. Esa claridad lo motivó a establecer un plan de acción. No podía esperar a que los demás abrazaran su visión, debía ser proactivo. Mientras anotaba sus ideas, imaginó un ciclo de talleres, un espacio para compartir su pasión por el estoicismo en la educación. ¿Por qué no crear su propio foro? Se levantó del banco con una determinación renovada, consciente de que sería un largo viaje lleno de críticas y dudas, pero también de oportunidades y crecimiento. Con el cuaderno bajo el brazo, decidió que era hora de buscar a aquellos colegas que mostraron curiosidad durante su presentación. Necesitaba formar un pequeño grupo de discusión, un círculo donde pudieran cuestionar, debatir y crecer juntos. Sentir que no estaba solo en su camino le dio un impulso de confianza. Hacerlo le permitiría enfrentar la resistencia con la comunidad como aliada. Sin embargo, Miguel sabía que aquellos debates no se detendrían ahí. Internamente, aún existía el eco de la crítica, la sensación creciente de que su propuesta podría ser vista como rebelde o imprudente. Esto lo llevó a preguntarse si, en su búsqueda de justicia y autenticidad, había olvidado un aspecto crucial, la diplomacia. Era un paso que requería equilibrio. Ser fiel a sus ideales sin dejar de ser respetuoso con sus colegas tenía que formar parte de su camino. De repente, un nuevo dilema se instaló en su mente. ¿Podía establecer un espacio seguro para la crítica constructiva sin dejar que la presión del juicio lo intimidara?
Con su cuerpo aún fresco de energía, se prometió que el siguiente encuentro no sería solo una presentación, sino un diálogo. Mientras se alejaba del parque, su mente zumbaba con nuevas ideas y preocupaciones. Había comenzado a vislumbrar el potencial oculto de su propuesta, pero también el costo que podría acarrear. Esto no era un simple proyecto, era su identidad en juego. Y en ese instante, una pregunta emergió, resonando con fuerza. ¿Sería capaz de liderar el cambio sin dejarse consumir por la duda y la crítica? La tarea ante él sería monumental, pero también liberadora. Con cada paso, Miguel se acercaba a descubrir no solo su lugar en el mundo, sino cómo impactar a otros en el proceso. ¿Podría realmente encontrar el equilibrio perfecto entre lo que anhelaba y lo que temía? Miguel llegó a su oficina con una mezcla de determinación y ansiedad. Las paredes blancas lo rodeaban, la monotonía del espacio contrastaba con el torbellino emocional que sentía por dentro. A medida que se sentaba frente a su computadora, un torrente de ideas inexploradas se agolpaba en su mente. El proyecto de los talleres comenzaba a cobrar forma tangible. Pero una sombra se proyectaba sobre él. La crítica, que había sido tan punzante, ahora amenazaba con erigirse como un obstáculo. Respiró hondo y empezó a escribir un resumen de su idea. Transformar la educación a través del estoicismo, escribió en grandes letras, como si las palabras pudiesen infundir fuerza. Su visión era clara, quería que sus colegas no solo entendieran el estoicismo, sino que lo experimentaran. El desafío era monumental. Convertir la teoría en práctica requeriría algo más que un par de presentaciones. Necesitaba un enfoque estratégico. A medida que Miguel tecleaba, su mente se trasladó a la sala del profesorado, donde había escuchado la primera crítica. Recordaba las miradas escépticas, el roce de las sombras en las sonrisas forzadas de algunos colegas. Esa imagen lo empujó a preguntarse, ¿cómo podría convertir un ambiente hostil en uno propicio para el crecimiento? Con cada palabra construyó no solo un plan, sino una armadura mental. Decidió que su primer paso sería invitar a los colegas a un encuentro informal. Networking, se dijo. Antes de lanzarse al bolo de ideas, establecería un ambiente de confianza. En esa reunión podrían compartir sus reflexiones sin el peso del juicio inmediato. Miguel empezó a bosquejar un formato que fomentara la creatividad. Quería que todos se sintieran involucrados, que su experiencia personal se entrelazara con la filosofía estoica de manera orgánica. Eligiendo cuidadosamente sus palabras, anotó: el respeto por el pensamiento ajeno es vital para la construcción de un diálogo enriquecedor. La crítica puede ser una aliada, no un enemigo. Mientras escribía, sentía que esos conceptos empezaban a ser no solo parte de su discurso, sino también su mantra. Y en ese instante, la duda que antes lo acechaba pareció desvanecerse un poco. Llegó a su mente la idea de incluir temas que muchos guían en sus vidas, como la resiliencia, la gestión del estrés y la autocontrol. Comprendió que estos conceptos no solo tenían aplicaciones en situaciones difíciles, sino que también brindaban formas accesibles de entender la filosofía. Entonces, Miguel sintió que comenzaba a vislumbrar el verdadero potencial de su proyecto. Podía crear un espacio educativo donde el estoicismo se sintiera menos una carga y más una herramienta liberadora. El día del encuentro llegó y Miguel se encontraba un poco más nervioso de lo previsto. La sala del profesorado, conforme se llenaba, inundó el aire con una mezcla de risas, murmullos y un leve escepticismo que casi se podía tocar. Sin embargo, la visión de diálogo abierto se arraigó profundamente en él y con una sonrisa cautivadora comenzó a hablar. Al iniciar la discusión, no pudo evitar sentir una conexión inusual con sus colegas, incluso con aquellos que antes lo menospreciaron. Su enfoque era claro. En lugar de defender su propuesta, los invitó a explorar juntos. Al final de la sesión, se sintió reconfortado. Había oído las voces críticas transformarse en preguntas auténticas. Una chispa se encendió en él al ver cómo su propuesta comenzaba a abrirse camino entre las dudas. Cuando la reunión concluyó, escuchó un comentario que golpeó como un martillo.
Miguel, nunca pensé que el estoicismo pudiera ser tan práctico. Deberías seguir desarrollando este enfoque. La validación, aunque siempre había deseado, se sentía diferente. Esta vez no era un refugio a su inseguridad, sino una invitación a continuar su crecimiento. Mientras abandonaba la sala, su mente latía con nuevos dilemas. El camino hacia la autenticidad estaba sembrado de decisiones complicadas. El éxito en esta nueva etapa significaría enfrentar cada crítica con una mente abierta, una resiliencia adquirida a través del diálogo. La pregunta que lo perseguía ahora era, ¿estaba realmente preparado para transformar su pasión en un legado que trascendiera su propia experiencia? Y justo antes de abandonar la institución, se encontró con su colega crítico. Con una mirada desafiante, esta persona lo abordó, y Miguel sintió que la defensa y la reacción estaban a un suspiro de distancia. La confrontación inminente no solo era una prueba, era su oportunidad para reafirmar no solo su valor, sino la ambición de un cambio profundo. En ese instante, la historia se tornó más intensa. El momento decisivo estaba cada vez más cerca. La confrontación con su colega era inevitable, pero Miguel se encontró sorprendentemente calmo. La adrenalina le recorrió el cuerpo, pero en lugar de rehuir, decidió enfrentarlo. Mientras las miradas de algunos colegas se posaban en ellos, la presión aumentaba. En ese ambiente hostil, sintió que sus fundamentos empezaban a tambalearse. ¿Sería capaz de mantener su postura, de no caer en el juego de defensas y ataques? Miguel, comenzó su colega con una sonrisa sarcástica. Parece que has encontrado nuevos métodos para embaucar a los demás. No es la primera vez que alguien intenta vender la filosofía como una moda. La crítica le dolió, pero reconoció el desafío. En lugar de contestar con agresividad, optó por la estrategia. Consciente de que el estoicismo enseñaba a responder con sabiduría, decidió tomar la pregunta como una oportunidad. Te agradezco tu opinión. Percepción y realidad son caminos que a menudo se cruzan, ¿no crees? Lo que propongo no es una moda, sino una herramienta para facilitar el aprendizaje en los momentos difíciles. Invitar a otros a explorar esta filosofía puede generar un impacto profundo en nuestras vidas y en la de nuestros alumnos, respondió Miguel, su tono firme pero conciliador. Los murmullos en la sala se intensificaron. Las palabras de Miguel resonaron y ocurrió algo inesperado. Algunos colegas comenzaron a asentir. Esa pequeña reacción generó un flujo de confianza en él, y al observar la mirada crítica de su colega, sintió que lo desarmaba. Sin embargo, su colega no se detuvo. ¿De verdad crees que esto se puede lograr en un entorno donde la competencia y la presión son la norma? Muchos de nosotros simplemente intentamos sobrevivir el día a día. De repente, la certeza de Miguel flaqueó. Aquellos comentarios lo llevaron de nuevo a momentos difíciles en su trayectoria profesional, donde sintió que su esfuerzo era en vano. Pero justo en ese instante recordó su propósito y lo que había logrado hasta ahora. A lo largo de nuestra carrera, continuó Miguel, llevando la conversación a un terreno más filosófico, enfrentamos desafíos que nos transforman. La resiliencia no es solo un término, es una práctica. Si no cambiamos nuestra perspectiva, continuaremos atrapados en ciclos de presión y crítica. La transformación comienza cuando elegimos liberarnos de ello. Miguel sabía que el entorno era hostil, pero al pronunciar esas palabras sentía cómo su proyecto empezaba a gestarse en el aire, como si una niebla de incertidumbre comenzaba a disiparse. La historia del estoicismo no era solo teoría. Cada palabra era un desafío personal al status quo. Al final de la conversación, el balance de poder se estaba moviendo de nuevo hacia él. Miguel, sin darse cuenta, había tomado la iniciativa. La sala parecía diferente. Por primera vez se sentía alineado con su propósito. Había logrado que otros escucharan, que cuestionaran su propio escepticismo, y eso le infundió un nuevo brío. Al salir de la reunión, su mente bullía con un sentido renovado de dirección. Sin embargo, no había tiempo para relajarse.
Debería preparar un plan para implementar sus ideas, y la colaboración parecía un componente esencial. Pero ahora no estaba solo contra la corriente. La unión con otros colegas estaba en el horizonte, y Miguel sentía que los vínculos que estaba formando podrían convertirse en el cimiento de una comunidad más comprometida. A medida que se dirigía de regreso a su oficina, se perdió en sus propios pensamientos. La aventura apenas comenzaba, y con ella llegarían más desafíos. La pregunta que surgió en su mente en ese instante no era solo sobre su propio crecimiento, sino sobre cómo podría influir en aquellos que lo rodeaban. ¿Estaba dispuesto a abrir su corazón y su mente a la posibilidad de una colaboración genuina? Justo cuando estaba por dar el siguiente paso en su planificación, un mensaje de correo electrónico emergió en su pantalla, titulado «Reunión urgente sobre cambios en el currículo». Una preocupación inmediata y perturbadora comenzó a formarse en su pecho. ¿Sería este un obstáculo para el proceso que había iniciado? La inquietud llenó el aire mientras Miguel se preparaba a enfrentar lo que pudiese venir. La respuesta que recibiría podría ser pivotal no solo para él, sino para todos sus colegas. Miguel se encontraba en la sala de reuniones rodeado por sus colegas, todos con expresión de seriedad. Sabía que la decisión sobre los cambios curriculares era crítica, podía afectar no solo su nuevo enfoque, sino el método educativo en general, y su intento por integrar el estoicismo en el aula. Con la presentación que había preparado en mente, sintió una mezcla de nervios y determinación al enfrentar nuevamente sus miedos. Sin embargo, esta vez había crecido. Tenía claro que necesitaba avanzar con confianza en su propuesta. Cuando el decano entró, Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. La reunión comenzó y la tensión se percibía en el ambiente. Las preocupaciones y críticas empezaron a fluir, pero en lugar de sentir la presión aplastante que había experimentado antes, se sintió más centrado y seguro. Ya no tenía miedo de ser juzgado, estaba allí para defender su visión. Sobre la educación. Cuando llegó su turno, se levantó con una sonrisa. Se propuso compartir no solo los beneficios del estoicismo en el aprendizaje, sino también su propia experiencia emocional al aplicar esos principios en su vida diaria. Presentó los resultados del taller que había impartido y expuso cómo esos métodos estaban resonando con los estudiantes. Miguel utilizó sus estudios de estoicismo para presentar un enfoque que facilitaba un ambiente de aprendizaje activo, donde las emociones no solo eran bienvenidas, sino necesarias. La educación implica la humanidad que hay detrás de las cifras y la teoría, dijo, con voz firme. Si permitimos que nuestras emociones guíen el aprendizaje, no solo enseñamos contenidos, despertamos la curiosidad, la reflexión y la conexión. Poco a poco, la tensión comenzó a disolverse. Las miradas de sus colegas se transformaron en interés. Había conseguido que se abrieran a su perspectiva. Podía ver el cambio en sus rostros. Ya no era solo Miguel, el hermano del abogado famoso. Era Miguel, el profesor que creía en un enfoque innovador y auténtico para la enseñanza. Cuando finalizó su presentación, una oleada de aplausos lo envolvió. Sorprendido y agradecido, sintió que por fin había ganado un espacio donde su voz era valorada. En ese momento, supo que quizás no cambiaría la opinión de todos, pero había sembrado una semilla en la mente de sus colegas que podría crecer. Siguió hablando luego de ese aplauso inaugural, abriendo el piso para el diálogo. No se trata solo de mí, se trata de darles a nuestros estudiantes una educación que resuene en sus vidas, que los motive. Los invito a colaborar juntos y proponer un ciclo de talleres donde podamos experimentar, desafiar ideas y ver cómo el estoicismo puede enriquecer nuestra metodología. El decano, antes reacio, interrumpió con una expresión conciliadora. Has traído un punto interesante, Miguel. La integración de filosofía en la educación es válida y necesitamos revisitar cómo enseñamos. Al escuchar esas palabras, Miguel sintió que las paredes que había imaginado tan rígidas se estaban desdibujando. Eran tiempos de cambio. A medida que otros se unían a la conversación, la atmósfera se llenó de energía renovada.
Apreciaba cómo las jóvenes voces de sus colegas empezaron a florecer, cada uno aportando sus pensamientos y experiencias que resonaban con el camino que había iniciado. La reunión terminó, pero para Miguel el viaje apenas comenzaba. Con cada apoyo que obtenía de sus colegas, sentía que su autoconfianza crecía. Una vez fuera de la sala, recibió una ola de felicitaciones. Otros colegas lo invitaban a continuar en el proceso de implementar cambios, reconociendo el valor real de incorporar su enfoque estoico. Días después, se organizó una reunión para dar seguimiento a la idea del ciclo de talleres que había propuesto. Esta vez, el decano no solo estaba de acuerdo, sino que lo había impulsado a tomar liderazgo en esta nueva iniciativa. Miguel se dio cuenta de que había conquistado el reconocimiento que deseaba, no por ser el hermano del abogado famoso, sino por ser Miguel, el profesor innovador y apasionado, y esa era la victoria más significativa. Con confianza, Miguel emprendió la aventura de construir un espacio que fomentara la curiosidad y el aprendizaje, convencido de que su voz había encontrado su sitio. A lo largo del tiempo, sus colegas se convirtieron en aliados y juntos comenzaron a transformar la experiencia educativa en su universidad. La combinación de estoicismo y pedagogía se volvió un punto de partida que generó un nuevo interés en la historia, revitalizando el amor por el aprendizaje. A través de esta experiencia, Miguel no solo logró cambiar su entorno, sino que también se transformó. Abrazó su identidad como educador auténtico, encontró su propósito y entendió que había ganado algo tan valioso como el reconocimiento, la confianza en sí mismo y la elección de no rendirse ante las adversidades. Ya no era el profesor que se sentía invisible, era Miguel, el educador que había hecho eco de las lecciones de su abuela, convirtiéndose en su propio legado. Ahora sabía, en lo más profundo de su ser, que su valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. La historia de su vida estaba en constante evolución, y Miguel estaba listo para los siguientes capítulos. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. No se queden callados, su voz importa. Actúen ahora, son parte de esta comunidad.